al Señor. Este es el tiempo del discipulado. Shalom. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues hoy traigo otro mensaje, otro cuerpo o el cuerpo general. Voy a hablar de la barca general o del arca, como Dios lo había ordenado a Noé construir. Hoy quiero hablar del Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículos de 16, bajando 17. Alguien hacía de Dios, sabía de Dios en un tiempo, pero al entrar en el Evangelio, reconoció que uno puede hacer de Dios, pero no está salvo. Uno puede guardar ciertos mandamientos, pero no está salvo. Entonces él mandó esta carta. Estoy hablando de Romanos capítulo 1. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación, para la salvación. Ahora, ¿qué te quiero hablar esta mañana? Esta tarde, esta noche, no sé dónde, desde qué tiempo de reloj me estás mirando ahora. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, el Evangelio es como la barca o como un artefacto que ha venido a coger al hombre de un lugar para otro lugar, como hablé en la introducción, que uno hacía de Dios, pero no se sentía salvo. Porque en el Evangelio él viene a darse cuenta que realmente uno puede hacer de Dios y no está salvo, o no se siente que haya dejado, o está sintiendo todavía acosado por las cosas que dejó. Y él describe diciendo: el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Voy a repetirlo a tercera vez. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dios, desde la creación, viene manifestándose con diferentes tipos de operaciones, pero guardó un poder que, caso de que el hombre caiga en el barranco, esto es lo que le va a sacar de ahí. Por lo cual, mi querido, mi querida, donde quiera que me estés siguiendo, el Evangelio es esta casa, es ese arca que el hombre debe salir desde donde está, entra en toda su totalidad en el Evangelio. Claro, cuando uno entra en una casa o en un avión, lo que sea, empieza por un empuje del cuerpo y luego tú entras por completo. El Evangelio es el poder de Dios. Todo lo que nos narra el Evangelio, nuestros cuerpos deben estar sumergidos en ello. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos cuatro tenemos. Y luego las cartas apostólicas. Las cartas apostólicas que describen cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos San Juan, escribió primera, segunda, Pedro y luego el apóstol Pablo. Todas estas cartas describen cosas que indican que uno no está en el reino de Dios y cosas que muestran que uno ya está en el Evangelio.
El evangelio es el poder de Dios para que uno sea salvo. Te invito en este momento que puedas dejar muchas cosas, que te concentres en el evangelio, en todo lo que dice. No hay otra cosa que uno pueda describir su pasado en Dios y su presente en Cristo. Oh, acabo de decir algo. Su pasado en Dios y su presente en Cristo Jesús, donde Él mismo se paró en los que hacían de Dios, que Él mismo nació dentro, pero dijo: venid a mí, yo sí hago a la gente descansar, no mi Padre. Hay que entenderme lo que estoy hablando. Yo os haré descansar. Él hablaba a los que hacían de Dios. Él no vino a decir esto a los que no conocían lo que era Dios. Tu pasado en Dios, y debe haber un presente en Cristo Jesús, porque escrito está: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria que los apóstoles han podido testificar que el evangelio es el poder de Dios para salvación! Créelo, practícalo, no lo dejes. A medida que practicas el evangelio o los evangelios, bueno, es uno, pero cada uno según aquello entraba en su carne. Por eso podemos llamarlo los evangelios, pero es uno, porque es Jesucristo. Ahora, cuando tú empieces a practicar el evangelio, todo lo que ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, cuando tú empiezas a practicarlo, ya estás entrando en esa barca de la salvación. El evangelio es el poder de Dios. ¿Cuántas veces yo quiero repetir eso para que tú lo entiendas? El evangelio es el poder de Dios para que el hombre salga de aflicción. Oh, puedes predicar pero afligido. Oh, puedes hacer muchas cosas en Dios afligido. Intenta entrar en Jesús, te darás cuenta que Él es el Salvador. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Empieza a practicar el evangelio. Cree en el evangelio en toda su totalidad. No dejes margen. Practica esto y te darás cuenta que realmente el evangelio es el poder de Dios. Me gusta el poder de Dios. Hay clara diferencia. No han dicho que Dios no tiene poderes. Es bueno buscar poderes de Dios, pero yo te digo, más mejor lo que Jesucristo trajo. Más mejor, porque cuando el poder de Dios está manejado por un salvo, es una gloria. Es una gloria que cuando manejas el poder de Dios, siendo ya salvo, mi querido, mi querida, cree en el evangelio. Empieza a practicar todo lo que el evangelio habla, todo lo que el evangelio dice, y empezarás a ver que es verdad. Yo era así, pero ya no. Hablaba así, pero ya no. Porque, como he dicho, es un artefacto que podríamos ir describiendo cada parte, pero el evangelio como un total de algo, un general de todo lo que podríamos estar describiendo. El evangelio en su totalidad. Hoy te van a hablar de paz, hoy te van a hablar de perdón. Por ejemplo, el mensaje que hablé el domingo pasado era de perdonar. Es parte
del evangelio. Saber perdonar para que estés libre de los hombres dentro de ti. Para que estés libre de hombres. ¿Cómo voy a llenarme de hombres dentro de mí? Y no solo llenarlos de cosas negativas. El evangelio no me lo permite. Entonces, debo creer en el evangelio en su totalidad. Aplico dejar de estar mal con la gente. Aplico la paz. Aplico no juzgar. Aplico bendecir al que me maldice. Es decir, todo esto es el evangelio. Pero podríamos estar picando. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pero todo eso es el evangelio. Cuando te sumerges dentro de eso, no hay aburrimiento en el evangelio. El evangelio es más que el cielo y la tierra. Que si entras, el trato al prójimo está dentro. El trato con Dios está dentro. El trato con todas las cosas está dentro. Es el poder de Dios. Sumérgete en el evangelio. Empieza a decir, voy a practicar esto. Tengo que salir de lo que yo hacía a lo que dice el evangelio. Este es el poder de Dios. Yo creo que en resumen te estoy hablando algo. En resumen te estoy hablando algo porque no estoy especificando un tema, sino un todo. La barca es como si yo te indicara, entra en este coche. Porque cuando tú entres en el coche, verás el cuadro de mando del coche. Irás viendo las manualidades, los asientos, cómo el coche está dentro. Pero ya has entrado en el coche. El evangelio es el poder de Dios para sacarte de donde estabas. A vivir, a sentirte que wow, no sabía que en este mundo de aflicción el hombre puede suspirar. Repito, el evangelio no vino a los que no conocían a Dios. Pero ¿cómo voy a conocer a Dios sin estar libre? ¿No lo ves tú? ¿Cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo Dios me va a dar su poder pero yo amargado? Luego voy a creer en el evangelio. Tengo que manejar esos poderes en paz, en gozo, en amor, con mansedumbre. Debo manejar esos poderes con la gloria eterna. Corazón manso y humilde. El evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Cuánto me gusta esto? Cuánto bueno es hablar de Dios con toda tranquilidad. Cuánto es bueno servirle a Dios, tú mismo siendo servido por el evangelio, porque este evangelio me sirve la paz mientras yo le sirvo fuera, pero me suministra la paz en el interior mientras yo sirvo fuera. Este es el poder del evangelio. Me sirve porque ríos de agua viva en mi interior y voy trabajando fuera. Qué bueno es el evangelio, mi querido. Qué bueno. Hay que creer porque es un acto recíproco. Yo creo en el evangelio, hago fuera el evangelio, trabaja en mí. Trabaja en mí. La paz en mí me deja algo mientras fuera yo hago lo otro. Pero para él, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Practica el evangelio de corazón. Verás que realmente este evangelio te sirve. Ha servido a los que lo practican. Me sirve a mí. Me sirve a mí. El evangelio me está sirviendo a medida que yo lo voy practicando fuera. Practícalo. Te va a servir, te va a calmar el interior, hallarás descanso en el alma, en tu alma. Mi querido, que el Señor te bendiga al oír esto. Ya oré por ti, pero practícame esto.
te darás cuenta que Dios sana. Dios sana el interior. Cuando aquello no te haya ocurrido, practica el evangelio. No continúes así. Dios sana. Jesucristo no vino a pasear, vino a sanar el interior. De hecho dijo, oísteis, pero yo os digo. Dejasteis esto ahí, pero ahora dejarlo también en donde hay tesoro del mal. Que el Señor te bendiga, practica el evangelio. Shalom. Ensemble,